Hola, somos el Grupo 1 y hoy vamos a desarrollar una postura fundamentada sobre los hechos más trascendentales de la historia reciente del Perú, la reforma agraria, decretada el 24 de junio de 1969 por el general Juan Velasco Alvarado. Esta reforma no fue un evento aislado, sino la culminación de décadas de agitación social, exclusión y abusos contra millones de campesinos. ¿Pero en qué consistía la reforma agraria? Básicamente era una política estatal que expropió grandes extensiones de tierras de las haciendas privadas y las redistribuyó entre campesinos organizados en cooperativas agrarias de producción y sociedades agrarias de interés social. Su objetivo era eliminar el latifundismo, redistribuir las tierras de forma más justa y romper con un sistema casi feudal que había subsistido desde la colonia. Nuestra postura es clara. La reforma agraria fue una medida profundamente necesaria y justa en lo social y político, pero fracasó en su ejecución económica. En este video analizaremos cada uno de estos aspectos y veremos cómo esta reforma transformó la historia del Perú en el año 1930 y 1990 y cómo aún dejó huella en nuestra sociedad. Desde el punto de vista político, la reforma agraria representó un quiebre con el modelo de poder concentrado en una élite terrateniente, especialmente en la costa, donde se ubicaban los llamados varones del azúcar y del algodón. Esta élite controlaba no solamente la economía agraria, sino la vida política del país. Durante décadas, el Estado actuó como defensor de estos intereses, mientras millones de campesinos no eran reconocidos como ciudadanos. La reforma entonces no solo redistribuyó tierras, también debilitó el poder de esta oligarquía y democratizó la estructura del poder en el campo. Uno de los logros más importantes que siguió esta medida fue la Constitución de 1979, que reconoció el derecho al voto de los analfabetos, beneficiando así a millones de campesinos quechohablantes históricamente marginados. Incluso ya desde antes ya se les advertía que si no se realizaban reformas profundas, el país corría el riesgo de un estallido social. Así lo señaló José Luis Bustamante y Rivero en 1956, alertando así a las élites que era mejor ceder una parte de su poder antes que perderlo todo por la vía violenta. En el aspecto social podemos decir que la reforma agraria fue necesaria a siglos de abuso y explotación. El Perú arrastraba una reforma agraria que provenía de la época colonial, en donde los campesinos e indígenas eran tratados como siervos. Historias recogidas por el líder campesino Hugo Blanco son estremecedoras, ya que nos dice que los hacendados marcaban a los campesinos como si fueran animales, violaban a las mujeres sin consecuencias e incluso asesinaban a aquellos que intentaban organizarse. La lucha por la tierra fue una de las mayores movilizaciones sociales dentro del siglo XX. Entre 1956 y 1964 fue un grito desesperado por justicia. Además, la falta de tierra cultivable y los sistemas tradicionales que fueron abandonados provocó una migración masiva hacia Lima y a otras ciudades, donde surgieron ya las conocidas barriadas. La reforma agraria puso fin al comunalismo, devolvió la tierra a quienes la cultivaban y, más importante aún, dio a los campesinos un sentido de ciudadanía. Aun con errores, fue un acto de justicia histórica. Ahora bien, este es el aspecto por lo cual estamos en contra de la reforma agraria. Si bien la reforma buscó modernizar el agro, se podría decir que la realidad es que se ejecutó con poca planificación técnica. Y así, las tierras expropiadas fueron entregadas a cooperativas que en muchos casos no contaban con información empresarial, tampoco con asistencia técnica, maquinaria ni acceso al crédito. Un caso emblemático es el de la ex hacienda de la Casa Grande de la Libertad. Y pues según estudios realizados entre 1969 y 1975, su productividad cayó, los costos operativos aumentaban
estas deudas que superaban claramente los ingresos. Y la administración estatal, lejos de resolver estos problemas que quedaban pendientes, los complicó aún más, con una burocracia muy ineficiente. Y pese a estos fallos, algunos datos desmienten que la idea de que la reforma destruyó el agro. En ello, Pedro Franklin ha demostrado que entre 1968 y 1975 la producción agropecuaria creció un 2,5% anual, superando así incluso el promedio de los 18 años anteriores, más aún gracias a la propiedad campesina por la reforma. Es decir, la pequeña y mediana agricultura había crecido constantemente estos últimos 25 años. En conclusión, creemos firmemente que la reforma agraria de 1969 fue un parteaguas en la historia del Perú. Políticamente, rompió una estructura de poder excluyente. Socialmente, hizo justicia a millones de peruanos. Económicamente, aunque no fue un desastre, su implementación deficiente limitó sus alcances. La gran lección que nos deja es que la justicia social no puede estar separada de la eficiencia técnica. Reformar no solo es redistribuir, también es invertir, educar y acompañar. Hoy en día, el agro peruano sigue arrastrando retos que se originaron en esa transición mal gestionada. La moraleja es clara. Una reforma sin planificación puede fallar, pero una sociedad sin justicia está condenada al estallido. Por eso, más que criticar el pasado, debemos aprender de él para construir un futuro donde el desarrollo y la equidad caminen juntos. Gracias por acompañarnos